Me voy a meter en una nota muy particular con un amigo, quien es periodista, locutor, humorista, también galán, me animo a decirlo acá al aire, el querido Nicolás Sosa, para hablar un poco del periodismo, ¿no? Un montón de cuestiones, para charlar un poco al respecto, que la verdad que es muy interesante. ¿Cómo te va, Nico? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Lo de galán me pone colorado, señor. ¿Qué está diciendo al aire, señor? ¿Cómo galán? Bueno, Nico, gracias. ¿Cómo andan, chicos? Bien, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, Nico. Gracias por el tiempo. Vos sabés que recién al principio del programa hacíamos, en especial en mi caso particular, con esto de la contradicción que sucede, ¿no? El hecho de entender que el sistema sanitario también requiere una cierta atención, que bueno, venimos con una cuarentena muy larga también, y de entender, viste, que, bueno, se viene una temporada con turismo, viste, y uno piensa, bueno, lo lógico sería que se abra, pero también, viste, que está es complicado, bueno, y hay declaraciones, digo, es una contradicción y empecé a hacer catarsis, digo, ¿no? Y me ponía a analizarlo viendo tus redes sociales, Nico, y vi que subiste un video de Milton Re, quien es humorista e imitador también, haciendo un poco catarsis al respecto, ¿no? Del laburo de los humoristas, de los locutores, también un análisis de las redes sociales, de cómo es el manejo en general y cómo muchas veces no se valoran, ¿no? Ciertos trabajos. Y quería charlar un poco al respecto porque me pareció muy interesante lo que pusiste justamente en el Instagram. Sí, bueno, vos sabés que a modo de reflexión funciona un poco esto, pero a nivel artístico. Yo quizá amplifico más el concepto para determinarlo dentro del ámbito artístico. A ver, yo tengo amigos que nacieron en España, amigos que nacieron en Italia y viven allá hace muchos años, han venido acá, los he conocido acá, pero son nativos de aquellas tierras, y coinciden los dos en la enseñanza básica escolar. Cuando estudian arte, estudian obras de arte, es decir, ven un cuadro y saben de qué manera está pintado, por qué está hecho de esa manera, y tiene un valor. Entonces, ya la valoración, por ejemplo, de una obra de arte arranca desde el ámbito escolar. Mirá. ¿Bien? Como para arrancar desde un punto donde ya nosotros quizá tenemos plática en los colegios, pero quizá año tras año allá se amplifica más la enseñanza desde ese lado. Y entonces después llega el tiempo cuando en la maduración del ser humano, pasando de la adolescencia, ingresan al sistema, digamos, económico, vamos a decir, o ya dentro del mercado para posicionarse dentro de alguna actividad, sí, o no, pero sí empiezan a comercializar. Digo, ya a partir de ese momento valoran esa acción, ¿bien? Valoran esa pintura, esa escultura o esa manufactura, ¿bien? A eso voy, digo. Me parece que y si lo traspolamos, por ejemplo, a la locución, al periodismo, o no sé, a las imitaciones, a la música, es muy difícil cuantificar el valor de una canción, de una obra de arte, del uso de la voz de una manera profesional. Sí. Y como siempre a veces lo mencionamos, y hablo siempre con muchos amigos que son colegas de muchos años, que siempre decimos lo mismo, ¿no? Y más cuando hacemos consultoría en comunicación, que lo que hacemos prácticamente es decir a las personas que lo fácil es hablar, lo difícil es comunicar, como lo que hacen ustedes todos los días, que ese es el plus. Y a veces los medios de comunicación acá en nuestro país se ven muy visibles al respeto que me parece necesitan y merecen. Vos sabés que cuando contabas eso recién yo me ponía a pensar, ¿viste? En un punto también el tema de la valoración, vos sentís que es... ahora nos vamos a meter en el tema del periodismo y cómo es la cuestión acá en la ciudad de Mar del Plata, que tiene de por sí problemas y bueno, hay una crítica que lo podemos marcar también y destacar, pero digo, vos cuando hablás del tema de la valoración, ¿lo podemos decir que el argentino es de valorar menos? En el sentido de otros países, por ejemplo, porque yo pensaba, digo, en otros países, yo hace un tiempito leí un libro, siempre digo, el libro de Oppenheimer, de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir, y habla un poco de eso, ¿viste? Habla de que, por ejemplo, para abrir una empresa, no sé, tenés trabas burocráticas, que no solamente la economía también, sino que también hay muchas cuestiones, y una es la valoración. Andrés decía eso de decir, ¿viste? En otros países, por ejemplo, fracasar es sinónimo de otra oportunidad. Y acá en Argentina, viste, muchas veces está eso, viste, de que te ponen trabas en todo. No, quizás también el fracaso se analiza desde la competitividad y el ego que tiene el argentino, de que si fracasó es un perdedor, no sirve para nada, bla, 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 y cientos de cosas que ya atrasan 700 millones de años por la idiosincrasia de personas que vivieron hace 50 años atrás, que educaron a otras que hoy, no sé, desarrollan o son CEOs de empresas o manejan grandes, no sé,
hacen grandes marcas o firmas o lideran. Por eso me parece que el boom del coaching y del liderazgo en Argentina estalla porque justamente lo que faltaba era la capacitación. Mirá. Entonces, en la falta de capacitación de los recursos humanos y de los líderes que llevan adelante eso, se puede ver muchísimo. Mira, yo recién terminé, antes de empezar a hablar con ustedes, terminé de hacer una capacitación de empresas tipo B, que son empresas de triple impacto. Mirá. Que están ahora en Argentina. No sé si has escuchado o han escuchado, chicos, pero no sé, Luquita, si has tenido noción o tienen alguna noción, porque a mí me interesa saber si esto para ustedes es algo que ya empezó a sonar en sus oídos. Empezó a sonar... Yo no lo conocía, por ejemplo. Sí, no, empezó a sonar, sí, Nico, pero te soy sincero, no he ahondado mucho en el tema, pero sí lo he escuchado, he charlado con amigos y me lo han mencionado. Contame un poquito también. Bueno, las empresas de triple impacto lo que hacen, a diferencia de cualquier otra empresa, primero es una certificación tipo B, que es una certificación que nace en los Estados Unidos y que ya casi 3.000 empresas en el mundo lo tienen. Acá en Argentina son 120, donde, a ver, las empresas de triple impacto, ¿qué generan? 3 impactos en la sociedad. Uno es el económico, que lo generan todas, ¿bien? Sí. O después otro es el social, donde pueden generar alguna acción solidaria u otra, o miles de cientos de acciones relacionadas al ámbito social, poner una escuela o demás. O sea, puede ser de todo lo que te puedas imaginar. Y la tercera es la ambiental, que esa es la que obviamente en pandemia fue la que se potenció al extremo. Y digo, yo me voy de tema, después vamos de vuelta, volvemos al tema de la valoración, pero todo tiene que ver con todo. Sí, sin duda. Que esos tres puntos que analizaba, y recién estaba escuchando la disertación de una de las cofundadoras de B-Lab, que es el ente que certifica a las empresas con ese sello B, que es el sello de la empresa de triple impacto, que justamente lo que hace es diferenciarla del resto y darle un sentido más abarcativo a los impactos que tiene una empresa, no solamente de generar dinero, sino también cómo se analiza una empresa 360, ¿no? Hay algunas en el mundo que ya están empezando a medir el índice de felicidad. Mirá. En Bután, por ejemplo, y lo contaba justamente esta chica que lo ratificaba, una información que tenía, pero justo ella lo contó también, que estaba muy cercano a organizaciones de allí, que nosotros medimos nuestra economía a través del Producto Bruto Interno, pero allá miden el índice de felicidad de la población y a partir de eso van avanzando en otras variables, cruzan datos y van. Me parece que a partir de eso también entienden los índices de valoración de las cosas para lo que el ser humano desarrolla a diario. Entonces es muy interesante, la verdad, muy interesante, y entiendo que el empresariado de a poco va a ir rotando y va a ir generando justamente esa o esta ola de un movimiento y un proyecto muy grande, que es el de triple impacto, que ya algunas empresas en Argentina lo tienen, algunas no tan grandes, otras que van generando desde distintos puntos, otras que arrancan como ONG y después se van transformando en empresas para realizar distintas acciones. La responsabilidad social empresarial es una pata que puede llegar a generar el triple impacto, pero hay que llegar a un porcentaje por parte de la certificación a través de consultores, que bueno, obviamente tienes que cumplir una determinada cantidad de requisitos. Es como decirte, por ejemplo, la norma compliance en las empresas, que lo que hacen es a vos permitir tener un sello de calidad, de que, por ejemplo, tenés a todo tu personal en blanco, que está todo regularizado. Entonces vos, si tenés que exportar, las empresas en el extranjero se fijan si tenés compliance y hay una mejor oportunidad de negocio ahí, en todo tipo, ¿no? Y volviendo a todo esto, es la valoración de cada una de las cosas que nosotros le podemos llegar a dar a nuestro entorno. Mira vos, estamos en plena transformación todo el tiempo, Luquita. Vos sabés que pensaba yo en el medio de esto, ¿viste? Yo soy una persona muy introspectiva también y me gusta, ¿viste?, reflexionar y escribir, y encuentro mucho sentido también, Nico. Esto también es una reflexión de la vida, ¿no? Pero encuentro mucho sentido esto de hacernos preguntas en cómo manejamos la economía, qué es lo que se viene a partir de ahora, y qué importante que es también el arte, ¿no? El arte, la forma de expresarse. Yo creo que tiene que tener un valor nuevo, esa plusvalía que vos decías al principio, porque realmente nos conecta con algo más arriba y también con las personas, que muchas veces hoy yo creo que en el medio de un sistema totalmente
que tiene una manera, ¿no?, de ser capitalista, en el sentido de que lo que importa es la moda, lo que importa muchas veces es ciertas cuestiones, no sé, estéticas, pero digo, el arte muchas veces tiene algo que es algo que genera un plusvalor y que genera una conexión con la gente, que me parece fundamental. Y por ejemplo el humor, podemos relacionar al humor, a la comunicación, a la música, es algo distinto, me parece, Nico, y eso me parece que esta cuarentena para mí nos tiene que dar una enseñanza. Y qué lejos a la vez, en el medio de que lo digo, estamos acá en Mar del Plata, por ejemplo, con el tema de los medios de comunicación. No, estamos lejísimos. Acá en Mar del Plata estamos muy lejos, sí, coincido. Y yo creo que el arte es un poco disruptivo, digamos, rompe esquemas todo el tiempo, rompe moldes estéticos, por eso los que vivimos del arte en las distintas ramas, lo interpretamos y nos gusta que se nos respete, que se respete a todo por igual. ¿Viste? Cuando sí somos seres humanos, después cuando se ponen motos, se ponen etiquetas, me parece que a partir de ese momento es como que ya llegamos a un punto donde es medio raro, pero bueno, en sí el arte es un poco, va por ese camino. Lo que yo creo relacionado a los medios de comunicación, mirá, el otro día escuchaba lo que había pasado con Mario Pergolini, que hablaba un poco de la ley de teletrabajo, que está un poco más relacionada a los medios. A ver, el teletrabajo puede ser para una empresa de ingeniería ambiental también, no solamente para la gente, los medios de comunicación. Y hay un debate muy amplio. Me parece que en algunas cosas coincido con Mario, en otras no tanto, pero sí, en lo que sí coincido es que se necesita un debate mucho más grande para poder llegar adelante algo que en el mundo todavía no se legisló, porque se sigue debatiendo. Y acá se sacó medio tirado de los pelos, pero bueno, me parece que es un poco también nuestra idiosincrasia, que después vamos mejorando sobre la marcha, emparchando, y a veces las mismas leyes u ordenanzas se contradicen entre sí. Sí, esa es la Argentina, básicamente. Pero bueno, en pocas palabras, volviendo a los medios, sí, intuyo que estamos lejos, y creo y percibo que me parece que no se comprende. Me parece que las radios siempre se entienden como para un fin y no como un medio de comunicación que debe persuadir, informar, divertir, digamos, las premisas esenciales de la radio, que en grandes partes del mundo lo tienen, quizás con otros capitales, pero con otra mentalidad. Y yo creo que mucha gente se embarca en generar un medio de comunicación sin saber qué es, y termina, bueno, justamente estorbando vidas de profesionales que confían en que van a hacer un medio que lo van a sacar adelante, y sin embargo eso sucede todo lo contrario, y mucha gente queda, no traumada, pero sí queda como fuera del sistema por confiar en personas que quizás no estaban capacitadas ni preparadas para llevar adelante eso. A ver, en el país no conozco muchas personas que estén capacitadas para llevar adelante medios de comunicación, y te digo, habiendo laburado muchos años en Buenos Aires y conociendo muchos dueños de medios de comunicación, yo te puedo decir que hay pocos que entienden el significado de un medio de comunicación. Y vos ves que, pongo un caso, Daniel Haddad, que tuve la chance de charlar con él, y es un tipo que da gusto, es un placer auditivo constante escucharlo hablar, y muchos aprenden de él, pero para aprender hay que saber, hay que evitar el lote empresarial extremo de lado. O sea, tiene que tener la pata económica, pero hay algunos roles empresariales que deben obviarse sin perder el eje, ¿no? Pero los medios de comunicación no son empresas comunes que el debe y el haber siempre te va a dar igual, ¿viste? A mí eso lo tengo muy claro. El tema es que no todos lo tienen claro, ¿no? No, sin duda. Sí. Y mientras mencionaba, yo te iba a preguntar eso también, ¿no? ¿Cómo es estar trabajando en donde Dios, atiende, ¿no? En Buenos Aires, como siempre se dice esa frase, y también estar trabajando acá en Mar del Plata. Ya que hiciste una crítica, Nico, en relación al tema de las radios, por ejemplo. Yo tengo una opinión, para mí siempre tiende a cómo está la situación también, y al no tener, esta sensación de que haya una economía que realmente valore las cuestiones periodísticas y el tema de la comunicación, tiende a ser más mediocre, ¿no? El periodismo en sí, como todo, ¿no? En general, ¿no? Porque le falta la pata realmente en ese sentido, y también hay muchas cuestiones también en el medio. Esa es una pregunta que de hecho hacemos catarsis también acá. Nosotros nos hacíamos esta pregunta ayer también, en el medio de la tarde, después del programa nos preguntábamos cómo se puede hacer con el programa. Nosotros venimos de abajo, ¿viste? Arrancamos hace muy poquito, le metemos mucha pasión, creo que la pasión es fundamental en esto, y digo, ¿cómo se puede hacer para que en algún momento cambie en Mar del Plata? Alguien me decía, un amigo, muy muy querido tuyo también, el Turco Jama, me decía, en Buenos Aires te das un abrazo y es en efectivo, y acá es totalmente distinto, ¿viste? Es una realidad, estamos tan lejos también a la vez de Buenos Aires y de esas cabezas que piensan, como por ejemplo Haddad, como bien decías vos.
No sé si lo perdimos a Nico, me parece que... Acá, ahí volví, sí, te escuché y te me fuiste, Luquita. No, te decía que estamos tan lejos, ¿no?, de esas cabezas, por ejemplo, pocas cabezas que hay en Buenos Aires. Bien decías en un principio, por ejemplo, a Pergolini, que tiene cabeza o una manera de entender ciertas cuestiones de la comunicación y ir en el medio de la tecnología también, o por ejemplo a DAP. Estamos tan lejos en Mar del Plata. Sí, no, a ver, eso está claro, porque, a ver, las grandes empresas multinacionales que ponen dinero y que hacen que funcionen medios, y también muchos bancos bancan radios, ¿me entendés? Entonces ya claro. Es como que hay o destinan dinero de acciones para presidentes de clubes de fútbol, la mayoría están en Buenos Aires, que manejan mucho dinero, por eso si uno analiza se sienta todo ahí. Ahora, ¿cuál es la reflexión que debemos tener? Y me parece, en primer lugar, a la hora de encarar un medio, o a la hora de que alguien ponga un medio de comunicación al aire, y al menos la capacitación de la persona que lo va a poner, que entienda de qué va la cosa y que cumpla con la ley de medios. Al menos eso. O sea, ya arrancar, pido lo mínimo indispensable. ¿Por qué? Porque si no, Mar del Plata se transforma en repetidora de Buenos Aires, que son radios que escuchan allá, entonces la competencia a veces en parte, entre comillas, es un poco desleal. No digo que no esté bien hacerlo o esté mal, que digo que es desleal porque quizá hay algún medio que da todo para hacer programación local y a vos te ponen la competencia de personas que cobran, no sé, 500 lucas en Buenos Aires, y vos decís, escúchame, es desleal, flaco. Entonces sí, ya a partir de ese punto es difícil encontrarse con esa realidad. A ver, en la década del 80 venían también grandes exponentes de las radios de Buenos Aires, y como las radios salían casi a nivel nacional y vos escuchabas radios de Uruguay acá o potencias muy grandes, Radio del Mundo se escuchaba en toda la Argentina, y bueno, como eran radios que eran prácticamente como decir los canales de aire de televisión, que había pocos y se escuchaban en todos lados, y para llegar a la radio tenías que tener mucha capacidad. Los locutores no se grababan 1000 veces, salían de una al aire. Bueno, la forma de comunicar cambió también, pero quiero decir, también se perdió un poco ese profesionalismo, y yo no sé en qué punto, no sé en qué momento, me da la sensación de que cuando nace la FM en la Argentina, sí, ahí se empieza un poco a prostituir el tema de nuestras profesiones, donde ahí los dueños de medios, dueños digo entre comillas, empiezan a alquilar espacio y se lo alquilan a personas incapacitadas para poder afrontar un programa de radio de manera profesional, y generando persuasión de la audiencia. Y bueno, y ahí se empieza a degradar todo, y con el paso del tiempo manejar una radio era como manejar, sin desmerecer a nadie, ¿no? Pero digo, que no es lo mismo, pero es como manejar, no sé, cualquier otro rubro de cualquier otra cosa, que no es lo mismo. Entonces, algo que era para, no digo elitista, pero sí para una base de formación amplia en conocimientos, en dialéctica, en lenguaje, en coherencia, en argumentos, en solidez y en entretenimiento, se transformó en cualquiera que pane plata y se sienta, dice dos pavadas y se terminó el problema. Entonces, el que escucha la radio del otro lado dice, che, pero este tipo, cualquiera puede hacer radio. Entonces, ya le bajaste el nivel así al piso. Pero ¿quién controla todo esto? ¿Quién controla? No hay un organismo de control. A ver, ¿por qué los locutores y los periodistas no están colegiados? Esa para mí es la clave. También, ahí se termina el juego. ¿Por qué? Porque si los arquitectos están colegiados, si los contadores están colegiados, si los de ciencias económicas están colegiados, si los médicos están colegiados, no puede venir cualquiera como yo, agarrar, poner un sponsor en el quirófano, opera Nico Sosa auspiciado por X marca y se termina el problema. ¿Entendés? Acá puede venir cualquier médico a hacer un programa. Sí, porque a eso voy, ¿me entendés? Entonces yo no puedo ir a operar a cualquier quirófano porque es el terreno del médico. No, tal cual, Nico, y por eso también te llamaba, y por eso quería reflexionarlo con vos al aire también, porque digo, en el medio de un montón de preguntas que nos estamos haciendo, desde cómo percibir la nueva realidad, esta nueva normalidad en distintas actividades, en la economía, en tratar de entender qué se viene, también entendamos qué se viene en el periodismo, charlémoslo, empecemos a debatir también. ¿Cómo se está haciendo periodismo en Mar del Plata? Me parece que es una pregunta que poco se hace, ¿no? Porque a la vez uno corre detrás de la actualidad y muchas veces no cuenta lo que está pasando o lo que tiene que vivir en el medio, ¿no? de este contexto. Así que por eso es un enorme placer charlar, debatir y bueno, y reflexionar al respecto con vos, Nico, que además te quería preguntar, porque sé que en el medio de la cuarentena también creaste Saludame, que a mí me parece fascinante y quiero que me lo cuentes también, pero desde ya agradecerte por el tiempo. No, el agradecido soy yo. A mí me encanta debatir, me encanta
me gusta debatir con argumentos todo el tiempo, lo estuve practicando durante muchos años, en el sentido de no hablar por hablar y sí hablar entendiendo que las causas son nobles siempre desde lo que uno plantea, ¿no? Me puedo equivocar, como todo, eso sí, me vivo equivocando, además, como siempre digo, son más los errores que los aciertos, pero bueno, al menos uno si tiene la capacidad de poder sobrepasarlo y aprender y evolucionar, bienvenido sea. Lo que sí creo es que el tema del periodismo acá son eslabones perdidos de muy buenos periodistas que los medios de comunicación no le pagan como le tienen que pagar, entonces un poco se terminan desmotivando y no dan su potencial al extremo. Eso creo por un lado, todo se basa en eso, porque si vos tenés un periodista bien remunerado, como un médico bien remunerado, como un contador bien remunerado, intuyo que su trabajo lo van a intentar hacer con excelencia, pero bueno, entiendo que también las condiciones, entiendo todas las variables, pero yo creo una sola cosa: aquella persona que está dispuesta a poner una radio, sabe en el contexto que está, y sabe que tiene que contratar gente, y sabe que no lo puede hacer, hay que ponerse una radio. Entonces digo, ahí nos vamos a dar cuenta por qué el mundo circula así. Y después, bueno, cambiando de hoja, el tema de Saludame, sí, es un proyecto que arrancamos, ni bien arrancó día 0 de cuarentena, ahí lo arrancamos, con saludos personalizados con las imitaciones, ahora laburando mucho para empresas, haciendo acciones creativas, montonazo la verdad, y bueno, un poco esto del home office nos benefició para generar recursos sobre no sé, acciones que pueden mejorar la comunicación interna de una empresa, establecer objetivos, generar posicionar líderes dentro de las mismas. O sea, hay muchas vertientes hoy que las empresas están como abriendo bastante, y bueno, y Saludame un poco entra desde la parte creativa, donde hay cosas que obviamente los imitadores podemos hacer y que podemos llegar a mejorar cuestiones muy puntuales que benefician obviamente al 100% de la organización. Así que nada, contento con eso y bueno, y siempre haciendo periodismo cuando se puede, viste que acá Luqui uno intenta siempre darlo todo. Sin duda, Nico, bueno, te agradezco mucho el tiempo. Yo te definiría como un autodidacta, ¿no?, de la comunicación, porque te vas por el lado de la música, sos locutor también, te vas por el lado de las imitaciones, sos periodista, realmente sos un autodidacta de la comunicación, y desde ya el respeto, ¿no?, de este equipo que ya hemos hablado varias veces y desde ya sabes el cariño que te tengo. Nada, es recíproco, ustedes chicos también, la verdad, los aprecio un montón, los banco mucho que el avance en el debate surta efecto y se empiecen a generar focos periodísticos fuertes en Mar del Plata otra vez, y que también el empresariado local relacionado a los medios de comunicación comprenda que el recurso humano para la radio no es lo mismo que cualquier otro rubro. Poné el que quieras, poné un neurocirujano, poné lo que quiera, desde un neurocirujano, un pochoclero, todos en el medio, pasando por ahí. Somos totalmente distintos, pero no por crearnos otra especie de la raza, sino porque tenemos un rol muy fuerte para con la sociedad. Y si cualquiera toma un micrófono y termina desprejuiciando todo lo que uno intenta construir de a poquito, día tras día con profesionalismo. Nico, te mando un abrazo grande, Abrazo, chicos, lo banco mucho, Un abrazo, qué grande. Ahí estaba el genio de Nico Sosa.